Está grabando. Yo soy Daniel Zavala, mejor conocido como Ciedrix. Si me quieren mandar comentarios, mentadas de madre, la plática, utilicen mi Twitter. Para cosas relevantes usen mi mail. Entonces, sí. O spam, todos necesitamos un príncipe nigeriano en nuestras vidas. Y mi plática se llama "Deberías de usar la librería de moda en tu proyecto", y hay varias maneras de ver esta, y la más como satisfactoria siempre es hacer memes. Entonces siempre piensen en Buzzword First Design. Claramente esto los va a hacer que su proyecto crashee en producción más, pero van a estar más felices. Y siempre pueden leer este libro sobre Learning the New Cool JavaScript Library. Y claramente es The New Library porque necesita ser la nueva, si no, no la leerían. Y realmente hay como dos tendencias que deberíamos de evitar muy cabronas, que la primera es, sí, que el proyecto tenga la mayor cantidad de dependencias hipsters en el package.js, va a hacer que gane internet y va a hacer que todos le den dinero y que los inversionistas sean felices. Y esta tendencia extrañamente falla, entonces traten de evitarla. Y la otra tendencia que falla mucho es la de, no, yo ya sé hacer las cosas a una manera y no pienso aprender nunca nada nuevo y nunca muchas veces, ¿no? Y entonces, sé que todos tenemos un amigo que hace esto, no tienen que señalarlo ahorita, pero pueden pensar quién es. O pueden señalarlo, al parecer. Y lo que es mucho más importante es de que van a salir librerías buenas y van a salir librerías malas. Y lo importante va a ser poder diferenciar entre cuáles son las buenas, cuáles son las malas, y poder diferenciar cuándo las buenas tienen suficiente madurez para que estén en producción en un proyecto de veras. Y este es un punto relativamente complejo porque claramente cuando entramos a cualquier lugar en internet nos pushean la nueva librería, vemos a alguien dar una plática de algo super hipster, super fancy, que parece súper chido, pero siempre tiene un montón de bugs que no nos cuentan en la plática, ¿no? Entonces, siempre tienen que aprender a diferenciar esto, y gran parte del problema de aprender a hacer JavaScript recae en este punto. Y para entrar a casos más particulares, tenemos muchos en la comunidad, entre los Slacks de Guadalajara, JS y el de DFJS, siempre tenemos la típica pregunta de ¿debería utilizar React, Angular o jQuery? Y al parecer la comunidad recomienda utilizar todas, y ya nos podemos ir porque ya contestamos la pregunta. Pero si utilizan todas juntas, nada malo puede pasar. Toily recomienda tener 3 versiones de Angular en producción. Es muy importante. Mínimo, así pueden tener más, pero por lo menos 3. Y realmente cuando vemos esta pregunta, la pregunta es, ¿quieres React? React con Relay, React con Redux, Angular 1.5, Polymer, Angular 2, jQuery. Y la lista empieza a crecer más, porque si quieren tener todas esas en producción, estoy seguro que lo pueden lograr. Así, Ember se lleva muy bien con todas esas. Todos necesitamos un poco de Backbone, yo soy fan, todavía lo uso. Lodash, claramente, ahorita modifico la plática antes de mandarla a compartirla con ustedes. Marionette, porque claramente si tienes Backbone debes de tener algo mucho más complejo con más clases, porque 4 no son suficientes. Necesitas jQuery y además pongan un poco de Vanilla.js, nada más como topping. Nada malo puede pasar. Y en el server, pues hagan un poco de Express, un poco de Koa, un poco de Happy y un poco de Sales. Métanle Meteor para el blog, siempre ayuda. Y realmente cuando empiezan a leer esto, pues es una lista larga de librerías que deberían de checar y de empezar a ver cuál es la buena. Cuando venimos a estos eventos siempre nos dicen que deberíamos de tener un build process, entonces adivinen si deben de usar Grunt o Gulp o Browserify o Webpack. NPM. O pueden usar NPM o pueden usar NPM para llamar a Browserify. Y pueden usar NPM para llamar Browserify, para llamar Gulp. Nada puede fallar cuando hagan eso. Entonces, pues tienen que aprender cuál es la buena de estas y cómo meterlo en su proyecto de una manera coherente. Lo cual pues, no es trivial. Y después vienen los features del lenguaje, que por suerte le han metido más al lenguaje. Claramente no era suficientemente complicado aprenderlo. Necesitamos al principio callbacks y después le metimos promises, porque al parecer la comunidad creyó que era buena idea. Y ya que sabíamos promises, pues generators era el siguiente paso obvio, que me fascinan. Creo que una vez que sabes promises hace que hacer async sea bueno, entonces les recomiendo que los prueben. Y una vez que pasó eso, pues utilicen async functions porque es la versión siguiente del lenguaje. Entonces aquí son por lo menos 4 fines de semana en entender
cómo utilizar bien cada uno de ellos. Y algo que es bien importante, cada vez que digo callback, alguien piensa, ¿cómo evito callback hell? Y es como, pero nada más tienes un callback, y es como, pero lo quiero evitar. Hey, por allá hay alguien que ya lo evitó, aunque nada más tenía un callback. Al parecer necesitabas 3 ángulos para evitar callback con un callback. Y ya que hacemos eso, pues hay que pensar cuál es la diferencia entre arrow functions o real functions. No sé por qué no tengo un nombre real para functions, pero se llaman real functions al parecer. Sobre todo si lo checas en Hacker News, se llaman real functions, estoy seguro. Y lo importante es de que cada una genera contexto, otra no, y llevamos tratando de que la comunidad aprenda que es un contexto desde hace 5 años y todavía no lo logramos. Entonces espero que por lo menos pongan un poco de atención en esto y aprendan que es un contexto en JavaScript y aprendan que es this en JavaScript porque es muy útil. Hablando de más features del lenguaje, ya teníamos prototipos, ya teníamos closures. Uno es muy rápido y el otro sirve para hacer inherencia múltiple y vernos hipsters haciendo query. Y por suerte, le metimos una nueva lenguaje que se llama classes. Y además classes con async function se ve bien bonito como acá el código, pero no corre en producción. Entonces, el paso normal es meter un transpiler. Y todos necesitamos un transpiler en nuestras vidas. Y además el transpiler que les recomiendo es Babel, porque es el que causa más problemas porque necesitas saber qué plugins ponerle a Babel. Y nada más para meter un poquito más de controversia, porque no llevamos suficiente. Hay que pensar si queremos usar microframeworks o no, después del último desmadre que tuvimos en NPM. Al parecer es una de las preguntas importantes que nos hace cualquier persona que no sepa usar JavaScript. Es ¿por qué demonios tienen microframeworks? Y todos los demás de la comunidad estamos súper felices usando microframeworks. Además de esto, cada año salen nuevos ambientes para correr Node o versiones de JavaScript en maneras distintas, porque claramente un año salió Córdoba y después salió React Native hace poquito con Facebook y está bastante chido, les recomiendo que los prueben y si no les parece correr JavaScript en celulares, pues utilicen desarrollo nativo y buena suerte, porque van a tener que hacer por lo menos 2 apps y aprender por lo menos 2 lenguajes más. Y la gran pregunta que se deben de hacer por ahorita es what the fuck, ¿qué demonios le están haciendo al lenguaje? Era un lenguaje tan bonito hace 4 años. Y si hablan con Ascenda, les dicen no utilicen nada de esto y sigan haciendo prototipos como hacíamos hace 4 años y probablemente tienen razón. Y todos los demás deben de estar pensando this is too fucking much. Y la gran ventaja es de que les traigo una buena noticia. Un nuevo framework. Demonios, no metí eso en mi plática, debí de haberlo hecho. Traigo un framework para hacer presentaciones. Que se llama Google Drive, que también está hecho con JavaScript. Pero sí, creo que cuando todos empezamos a leer JavaScript en foros, en Hacker News, acabamos con esta pequeña conclusión de que qué demonios está pasando. Y la gran ventaja es de que no tienen que resolver todas estas preguntas a la vez. Y lo que se tienen que enfocar, que es lo importante, es en crear software que resuelva problemas del mundo real. Y entonces, Express, Happy, Koa y Sails funcionan para resolver, poner un server que responda HTTP. Y extrañamente necesitamos eso y nada más. Y los 4 lo hacen muy bien. Sails lo hace de una manera, Express lo hace de una manera más sencilla, Koa lo hace con generators y al fin de cuentas solo necesitas aprender a hacer uno bien, porque cuando aprendes a usar uno bien, ¿qué pasa? Pues aprendes los conceptos relevantes y ya puedes pasar de uno a otro sin tanto problema. Y esta es una buena noticia, porque además esto no es la primera vez que pasa en el lenguaje, es extrañamente la tercera vez que pasa en el lenguaje y por suerte los que llevamos aquí mucho tiempo ya lo vivimos y es como, va a pasar y todo va a estar bien. Y algo que es muy importante es que no solo pasa en JavaScript, pasa en cualquier lugar donde hay una comunidad saludable, donde la gente se siente en libertad de decir hay una mejor manera de resolver el problema. Y la comunidad le presta la oportunidad de compartir ese código y discutir de manera coherente con los demás por qué su manera es mejor que las otras. Entonces, no se sientan tan molestos, no se sientan tan complicados, no se sientan como ¿por qué demonios está pasando esto? Es porque la comunidad es saludable y porque JavaScript es bonito. Porque realmente hemos tenido librerías y frameworks parecidas desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que yo empecé a programar en el 2006, y había como 4 librerías que hacían lo mismo.
Y esto es algo muy muy bueno porque cuando tienes competencia entre librerías generan las mejores herramientas para crear software. Y extrañamente nosotros estamos en el negocio de crear software, no de probar librerías hipster todos los viernes. Por suerte son los viernes que tenemos chelas, entonces los podemos seguir probando. ¿Y alguien recuerda como el primer... Yo sigo con Prototype. Bueno, entonces ven a dar la plática de ahora en adelante. Porque sí, la verdad, teníamos unas cosas muy muy interesantes cuando estaba pasando esto. La primera queja que nos quejábamos es cómo manipular el DOM. Y por suerte, entre todos estos iteraron de una manera coherente y nos dieron muy buenas librerías para iterar el DOM y para modificar el DOM y para manejar los eventos del DOM y para hacer Ajax. Y como entre todas discutían de una manera muy muy coherente, era una comunidad muy bonita, donde nos mentábamos la madre todos, pero al final aprendíamos. Y después, por ahí del 2009, 2010, 2011, empezamos con esta discusión porque claramente ya hemos resuelto la anterior. Y entonces, ¿alguien recuerda esta discusión de los MVC, MVM, o cualquier otra cosa que empezara con MV y le poníamos una estrella porque no sabíamos cómo describirlo? Al grado de que teníamos una cosa que se llamaba SAMI-YES, que era una cosa rara, donde nosotros solo teníamos routers y templates. Y extrañamente podías hacer aplicaciones bastante chidas con un solo router y un template. O bueno, varios templates que hicieran cosas raras. Y ya sabíamos usar Ajax, entonces podíamos pedir cosas raras cada vez que cambiáramos de URL. Y eso era poderoso. Y después aprendimos a usar MVC, y después empezamos a usar MVM. Y son la base de casi todas las estupideces que vienen hoy en día. Principalmente porque lo importante es cómo pasas eventos entre pendejadas, y si se fijan era una de las cosas que aprendimos a hacer en la generación pasada. Y entonces usar eventos y pasarlos entre componentes pues era la parte fundamental de JavaScript. Y al final todo salió bien. Después de cada época aprendimos un chingo y acabamos con mucho mejores herramientas. El gran problema es de que la mayoría de ustedes llegaron a JavaScript después de esto. Y entonces tienen que aprender 3 generaciones de cosas raras que hay en el lenguaje. Pero mínimo ya saben que hay 3 generaciones ahí después de esta plática. Y una cosa que es bien, bien importante es de que al final del día todas las librerías, frameworks, ambientes de ejecución que tenemos y hasta lenguajes, porque si en algún momento se hablan de JavaScript tenemos unos 400 lenguajes que pueden probar y hacer las mismas estupideces porque cambiar de lenguaje no arregla que sean mejores programadores. Pero son herramientas para resolver aplicaciones. Y algo que es muy importante, regresamos a la pregunta original, que es, ¿debería de usar la librería de Moda, el framework de Moda para mi proyecto? Pues ha cambiado a, ¿debería de usar la librería de Moda para crear software que resuelva problemas del mundo real? Y si su librería de Moda que están pensando no resuelve esta pregunta y dicen que no, pues la plática se acaba aquí, pues pueden ir a su casa sin problema. Pero generalmente la librería pues, está pensada para resolver algún problema pues, del mundo real, porque si no la persona que lo creó estaba haciendo un ejercicio académico o algo por el estilo. Python extrañamente podría funcionar, pero no es la librería de moda. ¿Cómo? Python 3, allá se lo sugieren. Podemos usar el 4 para que sea más hipster. Y nos topamos con el primer gran problema cuando empezamos a evaluar esto, que es que el software no es creado por librerías echando las juntas a una licuadora, sino es creado por personas para resolver un problema del mundo real. Y esto tiene 2 grandes asteriscos, porque primero, el mundo real es un lugar súper raro, es un lugar que no es homogéneo, que cambia cada día, que tiene requerimientos raros, que entre que el jefe cambia, el humor del cliente cambia y que nosotros no tenemos buen humor todos los días, pues el mundo real siempre hace que las cosas cambien y que usemos librerías a veces mejores y a veces peores, pese a que va pasando el tiempo y que deberíamos de empezar a usar librerías mejores cada día. Lo cual nos lleva a pensar que no existe ningún silver bullet, más que pues, aprender a programar bien, lo cual pues, es una mentada de madre, pero siempre queremos que la librería resuelva las cosas por nosotros, porque aprender a programar es más complicado. Y además hay una cosa muy importante, el software no lo hacen personas, lo hacen developers que, seamos honestos, somos personas muy, muy raras. Al grado que deberíamos empezar un developers anónimos, porque hay que admitirlo, tenemos problemas mentales. Y yo debería ser el primero en admitirlo, entonces soy Daniel y tengo un problema mental. Hola Daniel, muchas gracias. Perfecto, entonces los developers hacemos cosas bien chidas, como que juzgamos antes de saber. No sé si lo hayan hecho, pero si estaban en el canal de JavaScript de Guadalajara esta semana,
o no sé si fue la pasada, pero alguien se topó con CSX, que es meter CSS a JavaScript, y dijimos todos, está mal. Estoy seguro porque no hubo un comentario que dijera, pues puede que esté bien. Realmente todos dijimos, está mal. Y eso me lleva a pensar en un comentario que alguna vez dije, que es, HTML en el JavaScript, eso claramente está mal. Y cuando yo lo dije estaba mal, pero después salió React y me tuve que comer mis palabras. Y supongo que a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Y después dije una cosa muy importante, es nunca utilicen double way bindings, que era la base de todos los MVVM, y extrañamente después React lo implementó y extrañamente lo implementó bien, y después tiene un asterisco que no lo implementó realmente bien, entonces es como cosas raras, ¿no? Pero dije esto y lo tienen unos amigos en video y me molestan con esto muy seguido. Entonces me gustaría no haberlo dicho, principalmente cuando estaban grabando video. Porque es más fácil negar algo sobre chelas cuando ya todos están borrachos, pero claramente cuando hay video, pues es más complicado negarlo. Ya lo dijiste 2 veces. Y ya está en video, entonces ya valió madres. Pero bueno. Y realmente lo que debí de haber dicho en esa época, que era el 2011-2012, es con los render engines actuales, que en esa época eran bastante peores que lo que son hoy en día, y con la implementación de Double Way Bindings de Angular 1.0, que era bastante mala, no deberíamos de usar, o probablemente no es la mejor opción, usar Double Way Bindings. Y ese comentario probablemente nadie me hubiera molestado y probablemente a todos se les hubiera olvidado que lo dije. Pero claramente como developers es muy complicado decir un comentario levemente políticamente correcto, es mucho más divertido decir esto. ¡Nunca lo hagan! Entonces tenemos que empezar con un poco de terapia y les recomiendo que todos los que hayan caído en un error parecido a esto, chequen el Give It 5 Minutes antes de mentar madres de que está mal. Y chequen el How to Disagree de Paul Graham, porque dice, no debería de decir esta persona está mal y nunca lo hagan, deberían de decir, en base a lo que dijiste, probablemente, y probablemente pongan el code, deberías de buscar que estas razones probablemente hacen que tu comentario no sea correcto. Y eso hace que una plática sea mucho más válida, pero claramente como developers esa no es nuestra primera reacción. Y eso lo hacemos con cada librería que conocemos. Y esto es por la otra razón importante, a los developers nos gusta tener holy wars. Y nos gusta que cualquier persona que no hace las cosas parecidas a nosotros está mal. Obvio. ¿Qué les pasa? Lo cual me lleva a un meme muy importante, porque si alguien dice usemos Angular, lo echamos al foso porque no, aquí se usa React. Y si no me creen esto, espero que hayan discutido esta. Hacemos BIM, no, aquí se usa ECMAS. Grabas. Perdón, estaba pensando en algo distinto cuando escribí esto. Pero bueno, entienden lo que estoy diciendo y si son suficientemente ilusos y están estas dos personas discutiendo y llegan y es como, oigan, desde que inventaron esas dos cosas, no ECMAS, sino la otra cosa, ya inventaron el mouse y el trackpad, ¿no creen que deberíamos de sacar algo más? Probablemente los echan al pozo y les prenden fuego y no sé en qué orden. Y después vienen como quejas mucho más grandes como usemos Functional Programming y es como no, aquí se utiliza Object Oriented Programming. Y después puedes ir a otro lugar y decir usemos Functional Programming y dice aquí no, lo que tú llamas Functional Programming no es suficientemente Functional Programming. Lo cual probablemente también les pasa. Y realmente ya no tengo suficiente tiempo, entonces si quieren hacer más de estos memes, pues entren ahí y los pueden hacer. Y una cosa que es muy importante es que debemos de cambiar esta política. Sé que es muy divertido que aventar a la gente al foso, sobre todo cuando hay una alberca, no me avienten a mí. Pero lo que debemos de empezar a hacer es hablar con otras personas y preguntar qué hacen bien las herramientas que ellos usan, lo cual no es tan divertido, pero aprendes mucho más. Y la otra cosa que debemos de hacer es ser honestos y ser humildes y decir las herramientas que yo uso hacen estas pendejadas. Porque React nada más es un viewlayer y si no le dices eso a la gente, tratan de usarlo para una aplicación completa y extrañamente no funciona para una aplicación completa porque no puedes usar datos de una manera coherente. Entonces, pues, si van a usar React, pónganle algo para poner datos de veras, como Angular, o Backbone, o Relay, o Redux, o cualquier otra cosa hipster que encuentren en internet, pero busquen algo para poner datos. Y la otra cosa es de que Node es muy malo utilizando, traqueando memory leaks en producción. Y si han tenido ese problema, pues espero que le digan a los noobs que tienen un problema, que cuando vayan a usar Node, están yendo para allá. Porque generalmente la queja principal de JavaScript no son estas dos. La queja principal de JavaScript es el hecho de que si sumas
un arreglo con un objeto, te sale NaN y si pones muchos de esos haces sonidos de Batman. Y extrañamente nunca he tenido ese problema en producción, pero los otros dos sí pasan mucho más seguidos. Entonces deberíamos de empezar a tratar de hablar de los problemas importantes y tratar de resolverlos antes de que perdamos la cordura como ya lo hicimos. La otra cosa es de que los developers somos muy buenos en no aceptar nuestros propios errores. Y más importante como corolario de esto, cuando hay un error vamos a culpar a las herramientas que estamos usando, no a nosotros. Y entonces, ¿cuántos developers de aquí han hecho un cagadero con Angular y después culpado a Angular? O a Redux, o a React, o a Backbone, o a... No, siguen levantando la mano más arriba, lo cual es sorprendente. ¿Cuántas cosas has hecho? Lo cual me lleva a que probablemente Ben debería de poner mucha atención a este slide, que es hasta que no aceptemos nuestros errores no podemos aprender de ellos, lo cual extrañamente no es un tip de developers, es un tip de personas, lo cual... Nivel 1. Entonces intenten que cuando hay un cagadero en producción acepten que probablemente lo hicieron ustedes. Y más importante, sean suficientemente humildes para que en estos eventos no vengan con mucho como ego y traten de aprender las bases de cómo hacer las cosas bien de los demás developers, porque de aquí hay mucha gente de la que podrían aprender cosas bien chidas. Y estas bases extrañamente no es aventar librerías a producción, es aprender patrones de diseño, es aprender a debuguear en producción, es aprender a hacer cosas de veras, que no son tan divertidas como culpar al contrario de que la librería está mal. Y esto nos lleva a que cuando platiquemos con developers busquemos cómo resolver problemas del mundo real, porque extrañamente nadie nos va a pagar por resolver problemas que nos inventamos nosotros juntando librerías que no hacen sentido. Extrañamente a Fer al parecer sí le pagan. Entonces Fer conoce unos cuantos que sí les pagan por juntar librerías y después pasar muchos días debugueando que eso pasa. Lo cual creo que todos tenemos un amigo así y deberíamos de empezar a inventarlo en eventos para que deje de hacer eso y que después su código no nos caiga a nosotros. Porque extrañamente después cae a la persona que al parecer sabe programar y tiene que arreglar ese cagadero. Sabemos que es cierto. Al parecer Noé ya se ofendió y se va a ir. Pero bueno, entonces algo que es muy importante, ya que logramos aprender las bases, lo cual no es trivial, es compartámoslas con las personas que van llegando a nuestra librería, a nuestro framework, a nuestro lenguaje, porque la única manera de que tengamos buenos developers que no se topan con todo esto y que mientan madres todo el día es pues, ayudarlos un poco cuando están empezando y decirles si vas por allá te vas a caer, si vas por acá vas a ir bien. Y extrañamente nos fascina verlos caerse. Y extrañamente a ellos les fascina no hacernos caso. Entonces es como una cosa súper divertida que pasa entre developers. Pero deberíamos de evitarlo. Lo cual me lleva a una cosa muy, muy importante. Que en eventos como este, es mucho más fácil encontrar qué librerías funcionan para resolver nuestros problemas que checando internet, porque en internet pues la gente le fascina llegar y farolear, la gente no está tratando de interactuar con humanos, está tratando de vender que su producto es el más cabrón del mundo, y probablemente juntaron 4 librerías como los güeyes que están juntando Angular 2 con React Native, que al parecer funciona y salieron en InfoCube, entonces les debe de haber mandado buen marketing a su sitio. Y entonces empiezan a checar cómo resolver problemas del mundo real, eso es parte importante, porque el software, sobre todo cuando no lo hacemos para nuestro blog o para nuestra to-do list, tiene que ser robusto y tiene que resolver problemas complejos para los usuarios, porque resolver problemas nadie te va a pagar por eso, necesitas resolver problemas complejos y resolver problemas complejos generalmente implica que tu código es un montón y tienes que hacer cosas raras. Y esto implica que tienes que aprender a entender qué problema está resolviendo, lo cual es un skill importante para los developers, pero ya tiene trademark de esto y dice que claramente está resolviendo el problema incorrecto. Y eso nos pasa mucho, y por suerte después de 4 años te das cuenta que eso pasa muy seguido, y entonces siempre que dices ya sé qué problema estoy resolviendo, por lo menos dices estoy seguro de eso y piensas de nuevo, y si le atinaste probablemente es el problema correcto. Y la segunda cosa que es muy importante es todas las librerías sirven para hacer un puto to-do list, al grado de que hay un sitio donde están todas las librerías haciendo un to-do list. Y extrañamente cuando haces un to-do list no necesariamente quiere decir que funcione para resolver el problema que tú tienes en producción. Y esto supongo que a todos nos ha pasado, donde ponemos Angular, que es muy bueno para validar formas, pero es muy malo para tener muchos datos. Y entonces haces una cosa que le den la madre al tab del browser.
Y eso pasa muy seguido con los services, porque trabajé 6 meses y gran parte del tiempo estuve arreglando esos problemas. Entonces empiezan a ver cómo probar las librerías fancies de moda con problemas de veras, no con to-do list, pese a que didácticamente es más divertido hacer un to-do list porque acabas en 3 minutos y todo es feliz, pero no sirve para mucho. Y esto nos lleva a que tienes que investigar mucho sobre la librería que quieres meter en producción. Y esto generalmente sucede en los sábados, porque nadie te va a pagar en el trabajo porque investigas una librería que probablemente no pones en producción y que es súper hipster. Y esto es muy importante porque después de mucho tiempo vas a encontrar una librería que sí funciona para meter a producción después de que probaste como 25 que puede que no funcionen. Y esto hace que tengamos que reescribir todo el proyecto. Seamos realistas. Ya se acabó mi plática, perfecto. Ya tengo aplausos, risas, todo, genial. Pero bueno, esto realmente no es cierto, no reescriban todo el proyecto. Si hacen eso, pues probablemente los despiden cuando terminen de reescribirlo o antes. Y entonces pasamos de la pregunta que teníamos la vez anterior, ¿la librería de moda sirve para crear un software que resuelva problemas del mundo real?, a una pregunta un poquito más compleja, porque ven que el fondo va bajando, que es: ¿la librería de moda sirve para crear software que resuelva problemas del mundo real de manera robusta y para problemas complejos que nuestros usuarios quieren pagar? Es importante esa parte que quieren pagar, porque extrañamente nadie vive de dar pláticas como estas, pues hay que regalan cerveza. Y entonces hay un tercer gran problema. Extrañamente vivimos en un mundo donde el tiempo es finito y crear software te da un tiempo aún más finito. Entonces tienes que probar un montón de cosas bien raras, como esta librería va a ser muy importante del proyecto, y eso generalmente con React y con Angular y con Express y con Happy y con la mitad de las cosas que les dije, pues es gran parte del core del proyecto. Y esto hace que tengas que entender los patrones, la teoría por la que hicieron estas pendejadas, porque generalmente empezaron con una pendejada hace 5 años y después de 5 años ya saben lo que hacen. Y los patrones de diseño en los que está basado, porque además tienes que írselo a vender a un equipo que tiene que decir si vamos a adoptar esta librería que tú nos vienes a vender. Entonces tienen que defenderla bien. Y algo que es muy importante es de que tienen que estar dispuestos a arreglar y mantener bugs de esta librería, porque pues ya la tienen y quitarla es un pain in the ass. Entonces si hay un bug de veras que pueden esperar a que alguien en el mundo lo arregle y quejarse en GitHub, o pueden arreglarlo ustedes, lo cual va a hacer que vayan a tener que leer el código de la librería, lo cual es algo, un gran pain in the ass. Yo ahorita estoy haciendo un load balancer con una librería que se llama Redbeard, que extrañamente el código está bien, pero tiene un chingo de bugs. ¿Quién pensaría que eso pasaría? Y entonces tengo que estar mandando un issue arreglado cada semana, porque claramente llego a ese es un bug que yo tengo que arreglar, porque nadie más lo va a arreglar por mí. Y entonces la opción más sencilla tienes que pensar algo muy importante. Después de todo este cagadero y toda esta investigación, esa era la opción más sencilla que pude haber hecho. Y generalmente en JavaScript puedes hacer todo con 20 líneas de código cuando el código es bueno, y estás metiendo como 10.000 líneas de código cuando metes Angular, o tal vez más, sobre todo si es Stoily, que metió varios. Todos. Sí, todos. Y entonces, tal vez esta pregunta debió de haber venido desde el principio. Pero como buenos y después la vas a poder mantener en producción, porque claramente el código no solo vive en nuestras compos, extrañamente hay unos servers ahí arriba que corren nuestro código y todo es mágico, excepto cuando todo falla y no sabemos qué pasa. Y generalmente cuando metemos una librería que no conocemos, rompemos producción bien fácil. Probablemente les ha pasado a ustedes más seguido que de lo que toman chelas, sobre todo cuando nos decidimos a mandar librerías fancies a producción. Entonces es como bien complicado el querer mandar librerías fancies a producción, porque el gran problema que tenemos es, después de todo este desmadre, de todo el desmadre que causamos usando librerías fancies, ¿todavía quieres implementar la librería de moda en tu proyecto o quieres esperar a que madure? Y generalmente después de un rato y después de que la cagaste 3-4 veces haciendo esto, te das cuenta que quieres esperar a que madure la librería y que haya documentación. Y realmente hoy en día está React y Angular 2 prometen cosas interesantes, pero React es una librería que no resuelve el 90% de los problemas porque solo es un view layer. Y Angular 2 es una librería que está en beta y Google no recomienda usarla en producción, entonces si ya la mandaron a producción probablemente no se saltaron todas estas recomendaciones. Y muy pocas de estas librerías toman como madurez muy rápido.
Generalmente la madurez la toman con 2 o 3 años de desarrollo. Y lo único que tenemos que hacer es irla probando para decir, cuando llegue a producción, es que está madura y la probé 6 veces. La probé en la 1, la probé en la 1.2, y ya la 2 la mandé a producción 2 años después, ¿no? Entonces, vayan checando muy bien qué están haciendo con estas librerías, porque el buen código tarda mucho tiempo en madurar. Y pues con eso me despido. Recuerden, me pueden mandar mentadas de madre a Twitter, y para cosas relevantes utilicen mi mail, y pues muchas gracias.